La Corte Constitucional será el primer filtro que deberá superar el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos antes de entrar en vigencia. De hacerlo, el proceso tomaría en promedio 3 meses y 5 meses para concretarse, como lo explica Adriana Bermeo. Antes de entrar en vigencia, el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos debe cumplir con procedimientos de ratificación en ambos países. En Ecuador, el primer filtro es la Corte Constitucional. Hasta la tarde de este martes, el gobierno aún no había entregado el documento para que los magistrados inicien su análisis. Una vez que lo haga, lo primero que deberá resolver la Alta Corte es si el acuerdo firmado el 13 de marzo necesita o no la aprobación de la Asamblea Nacional. Y luego hará una segunda revisión, la de fondo. La Corte Constitucional, al hacer un control material, ¿qué es lo que analiza? Analiza que las disposiciones de ese acuerdo comercial no se contrapongan a lo establecido en la Constitución de la República. En la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que tiene que analizar? Ya no tanto la legalidad o la constitucionalidad del instrumento internacional, sino la conveniencia política para el país. Este acuerdo podría frenarse en la Corte Constitucional o en la Asamblea Nacional si en ambos plenarios no hay mayoría, sobre todo porque este instrumento tiene varios temas delicados. Lo que hay que estar muy claro es que no es un acuerdo netamente comercial, es un acuerdo mucho más amplio, que lo que busca es la alineación del Ecuador con los intereses norteamericanos y los objetivos geopolíticos norteamericanos. Es así que el acuerdo trata incluso la solicitud de visas a países que Estados Unidos considera peligrosos. Otro señalamiento es que el acuerdo otorgará beneficios al 90% de productos agrícolas que se producen en Estados Unidos, reducirá o eliminará sus aranceles. En cambio, las ventajas para Ecuador se cifran solo para el 53% de sus productos, enfocándose en quitarles la sobretasa impuesta por Trump desde abril del año pasado. Y de momento, el camarón, el atún y el brócoli quedaron de lado. A diferencia de los acuerdos comerciales, en donde ambos países abren mercados, en este caso, Estados Unidos está consolidando el cierre de su mercado y en cambio Ecuador está abriendo el suyo. Si el acuerdo logra superar los filtros, en promedio podría estar en vigencia en entre 3 y 5 meses. Ecuador y Estados Unidos firmaron hace apenas 4 días un acuerdo comercial que podría cambiar las reglas del juego para que el campo ecuatoriano se desarrolle. Desde el primer día de vigencia, toneladas de maíz, aceite de soya, lácteos, aves y cerdo podrán ingresar al país desde Estados Unidos con arancel cero o aranceles reducidos. Pero, ¿qué significa esto para los productores nacionales? La respuesta en un informe de Lenín Artieda. Cuando el texto del acuerdo de comercio recíproco entre Ecuador y Estados Unidos se publicó el 13 de marzo en las oficinas de los gremios agrícolas de la costa y la sierra, las reacciones fueron divididas, porque es una oportunidad, sí, para que ingrese el 53% de la producción ecuatoriana, pero es una oportunidad que implica entrar en una competencia desigual con la agroindustria estadounidense. Eso no implica que no haya un 47% de productos que todavía tienen ciertos niveles de restricción. Sin embargo, creo que es importante reconocer que más del 90% de la producción norteamericana va a poder ingresar al Ecuador sin ningún tipo de barrera. El acuerdo suscrito señala que ingresarán al país de forma inmediata, una vez que entre en vigencia, los siguientes productos, sin arancel, pero con cupo. Maíz, 25.000 toneladas métricas por año. Sorgo, 10.000 toneladas métricas por año. Carne de pollo, 500 toneladas. Carne de cerdo, 100 toneladas. Lácteos, 500 toneladas. Aceite de soya, 2.000 toneladas. A partir del 4º año de vigencia del acuerdo podrán ingresar por fuera del cupo los siguientes productos: maíz, lácteos, carne de pollo y carne de cerdo, pero pagando un arancel de nación más favorecida, que sería del 30%. En el caso del maíz, incluso con ese arancel, la producción local se vería afectada. En Estados Unidos producir un quintal de maíz cuesta $11. Aquí en Ecuador tiene un costo de $17.35. Lastimosamente, esta diferencia hace que sea imposible competir con el precio de un maíz de Estados Unidos que es de buena calidad versus un maíz de Ecuador, que si tuviera el mismo apoyo y el mismo fomento, se lo podría vender a $12 y tener una competencia muy igualitaria. Hacen énfasis en que ellos no se oponen al libre comercio, pero aspiran a que se desarrolle en igualdad de condiciones, y la agricultura en Estados Unidos tiene seguros, crédito preferencial y subsidios.
El acuerdo también señala que Ecuador deberá reconocer el sistema sanitario y de inocuidad de las diferentes oficinas estadounidenses como equivalentes a las propias y eliminar la inspección previa al embarque, lo cual reduciría la capacidad de filtro de agrocalidad frente a productos de origen estadounidense desde el primer día de su vigencia.